estudiar en esta oportunidad la segunda parte del tema la adoración carismática examinada bajo la luz de la Escritura. Y el domingo pasado estuvimos viendo algunos aspectos acerca de la adoración, y es bien importante. Este tema es crucial. Hemos dicho que es un tema que tiene que ver con la actitud del creyente hacia el ser superior. Por eso es que la definición de adoración es el honor pagado a un ser superior. Por eso es que no debemos de adorar a María, no debemos de adorar a nadie más. El único que merece la adoración es el Dios Todopoderoso, el que hizo la tierra, los cielos, todo lo que podemos ver y no ver, porque de ahí lo demás es inferior a Él. Por ejemplo, las fiestas de los pueblos en El Salvador siempre van encaminados a un ser creado y no al Creador. Y este es el problema que tienen el mundo. Pero también en las iglesias evangélicas se meten tradiciones, se meten costumbres, se meten cuestiones del mundo y las traen a la iglesia y apartan a Dios y empiezan a adorar otras cosas. Esto es interesante estudiarlo. Yo siempre he dicho de que algunas cosas que no abonan a la vida espiritual de la iglesia hay que quitarlas. Pero eso va a depender de la madurez espiritual de cada creyente. Entonces, las opciones en la adoración, vimos que hay una adoración falsa. Y puede usted preguntarse, ¿será que la iglesia está adorando falsamente hoy? Y claro que sí. Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a adorar a la criatura, hay gente que idolatra tanto a los hijos, idolatra tanto el teléfono, idolatra tanto el trabajo, idolatra tanto que los días miércoles, los otros días no los vemos aquí en la iglesia. Y hay un hermano que dice, bueno, si van a decir eso, pues también mantengan firme usted con esa cuestión. Y él tiene en cierta medida razón, porque no vamos a estar queriendo que los hermanos estén aquí, de repente estarlos corriendo también, no se puede. Pero eso es bien importante, que cuando nosotros venimos aquí o estamos en cualquier lugar, no olvidemos el asunto de la adoración. Las criaturas no merecen adoración, y muchas veces inclusive nosotros mismos somos autoadorados. Yo a veces cuando veo a las muchachas, y estoy hablando de creyentes, con el teléfono tomando de fotos en el espejo y publicando de qué quieren decir, ¿qué creen ustedes que es eso? Y lo tiran al público. ¿Qué creen ustedes que es eso? Es vanagloria y es adoración también. Entonces a veces nosotros somos muy frágiles con el sistema, y a veces hacemos estas cosas. Yo a mi esposa le digo, deja de estar subiendo fotos de tuya, mía, no me gusta. Pero ella insiste a veces en estar haciendo las cosas. ¿Ah? Y tirándome el piropo, como que le digo yo, porque aquí estoy, ¿por qué no me la haces a mí? Eso está como el hermano de él y dice, bueno, si yo tengo a mi mujer en la casa y tengo una fotografía, ¿a quién le voy a dar? Y a veces uno es tan tonto que agarra la fotografía, ay, qué bonito, y tiene la mujer o el esposo o los hijos ahí. Es ridículo eso. Es ridículo, y lo que es, hermano, es verdad. Mi esposa a veces se enoja porque yo le digo, deja de estar diciendo cosas en el Facebook, hombre. Si me vas a decir algo a mí, decímelo. Y no esperes que yo te lo diga en el público. Esas cosas yo te las digo a vos. Porque las mujeres también es que yo no sé, porque como son bien sensuales, les encanta que le alaben el oído. Y esto es peligroso. No estoy diciendo que no sea bueno, o sea,
Estoy diciendo de que a veces las mujeres hasta se enojan porque no les dicen cositas. Y yo le digo a mi esposa, mira, le digo yo, hay tantas cosas que yo hago que no me decís gracias por lo que hago, pero sí querés que te esté diciendo cositas. Eso es ridículo, y eso es lo que decía la hermana Bertita, es verdad, es vanagloria. Y la vanagloria es una autoadoración a sí mismo. Y estoy hablando, quizás estoy yendo muy fuerte en esto, pero es verdad. A veces nosotros como creyentes somos tan arrastrados por el mundo a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Entonces, a la adoración a la criatura es algo que Dios ha prohibido. La adoración a los ángeles es otra cosa que Dios no permite esto. Juan quiso adorar a un ángel y le dijo, no, cuidado porque tú y yo somos siervos del Señor. Adora aquí a Dios, no me adores a mí. Existe una adoración muy aceptable también, que es a Dios. Y la adoración aceptable siempre va en dirección vertical, no en dirección horizontal. Por eso cuando nosotros buscamos el rostro del Señor y buscamos tener esa comunión, entonces iniciamos una verdadera adoración. Muchos creyentes pueden estar aquí los domingos, cualquier otro día, pero si están pensando en otra cosa, no sirve de nada. Absolutamente no sirve de nada. Los creyentes debemos de estar claros que cuando venimos aquí, ¿venimos a qué? Adorar al Señor, adorar con todo lo que se hace. Y otra cosa importante que en cuanto a la adoración, que no es algo que viene de afuera para adentro. La adoración debe de venir de adentro para afuera, porque estamos hablando acerca del fruto del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el que toma el control para llevar la verdadera adoración. Cuando yo veo algunas iglesias, he estado viendo muchos videos hoy de muchas payasadas que se hacen en la iglesia, y a esto le llaman adoración a Dios, y digo yo, qué equivocados están, porque hacen un montón de relajo. Bueno, el hermano B proyectó muchos videos de la falsa adoración que hay en la iglesia carismática pentecostal. Pero no solo ahí, probablemente nosotros también con nuestra actitud estamos adorando mal al Señor. Entonces, ¿es la adoración importante para el Señor, hermano? Sí, porque la Biblia habla de muchos detalles acerca de la adoración. Y hoy vamos a ver los requisitos de la verdadera adoración. ¿Cuáles son los requisitos de la verdadera adoración? Bueno, vamos a ver muchos requisitos aquí y quiero que usted se enfoque en los versículos que vamos a estudiar, porque es bien importante ver algunas cosas. En primer lugar, para que alguien pueda adorar de la manera genuina, necesita ser salvo. Si alguien no es salvo, Dios no recibe esa adoración. Bueno, ¿cómo les llama Isaías a todas las cosas que hace un inconverso? Trapos de inmundicia. Dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Imagínense ustedes venir un creyente queriendo, o una persona, perdón, común y corriente, venir queriendo adorar al Señor y le trae, voy a decir algo que quizás los hermanos los que nos escuchan por el medio de internet quizás no lo puedan entender, pero en El Salvador usan unos comales para echar tortillas. Entonces estos comales se llenan de tile. Nosotros le llamamos tile a lo quemado, a la costra que agarra el comal, y las mujeres pasan un trapo. ¿Y qué tal le traen ese trapo al Señor? ¿Cómo lo ve el Señor? Sucio. Pues así son todas las cosas que los seres humanos hacen delante del Señor. Y yo una vez asusté a una mujer. ¿Qué le pareciera que todas las cosas que usted hace es como el cote que usted le quita cuando ya no lo necesita? ¿Verdad que las mujeres cuando usan las toallas femeninas, qué hacen con esas toallas cuando ya están sucias? Las tiran a la basura porque ya no sirve. Pues así hace Dios con las cosas que nosotros hacemos.
Cuando un creyente o una persona inconversa quiere llevar adoración a Dios a través de las cosas que él hace, esto pasó con Caín, ¿recuerdan? Caín y Abel presentó el sacrificio a la manera de Dios. Caín no quiso hacerlo. Caín lo hizo a la manera suya, y este es el problema de la adoración. Cuando los seres humanos queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Entonces, por eso es importante que la primera cosa que debe de hacer una persona es ser salvo para poder adorar al Señor. Si no, si hay un inconverso, de nada sirve todo lo que haga. Ahora, hay un versículo, Juan 4:22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Hermano, debemos de ignorar este asunto de la adoración nosotros. No debemos de ignorarlo. Fíjate que el Señor les dijo aquí: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros necesitamos saber cómo es adorar verdaderamente. Y en el versículo también dice: nosotros adoramos lo que. Entonces necesitamos saberlo. Cuando usted va a adorar, necesita saber cómo adorar, a quién adorar y cómo hacerlo. Entonces, por eso este tema es muy importante. Pero es que, hermano, es que nosotros, aquí vino un hermano, nos visitó un hermano que vino de San Salvador, que me dijo a mí: hermano, yo quisiera estar en el coro. Sí, hermano, le dije, venga a un ensayo, y después apareció con el hermano Jorge. No, hermano, pero es que aquí no hay guitarra, no hay él quería rock en la iglesia. Hermano, realmente se puede adorar inclusive sin la música. Nosotros le ponemos un poco de música, pero yo me voy a ir los domingos, voy a estar fuera de la iglesia. Deberían de adorar de la misma manera como lo hacemos cuando hay música. Debería ser igual, porque no depende de ese teclado que está ahí, sino que depende de mi actitud hacia el Señor. De eso depende. Y nosotros, por eso el Señor les estaba diciendo: nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces es importante saber cómo es que debemos de adorar, a quién debemos de adorar y por qué debemos de adorar. Esto es muy importante. Ahora, miren, y aquí está el por qué. ¿Por qué debemos de adorar, hermanos? La salvación viene de los judíos. ¿Qué quiere decir esta expresión? La salvación viene de los judíos. Bueno, el Salvador vino de una mujer judía, hermanos. Vino de la descendencia judía. Entonces, ¿y por qué? Usted me puede decir: pero ese era un mensaje para los discípulos en ese momento. Sí, es verdad. Jesús les estaba diciendo: ¿saben qué? La salvación ha venido del linaje de David. Ha nacido de la tribu de Judá. Es decir, ustedes deben de adorar porque la salvación ha venido de ahí, en primer lugar. ¿Y por qué es importante esto? Ahora, la otra pregunta es: ¿por qué es importante para nosotros hoy este asunto de la adoración? Y el por qué debemos de adorar: porque la salvación vino de los judíos. Es muy importante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque recuerdan el plan satánico de ustedes desde Adán hasta el nacimiento de Jesús. ¿Qué quiso hacer Satanás? Destruir el plan genealógico que tenía Dios, a través de donde iba a venir el Redentor. Pero el Redentor nació, hermano, creció, tuvo su ministerio, y no solo eso, murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y esto es lo significativo cuando Jesús les dice: oiga, ¿saben ustedes que la salvación vino de los judíos? Si no hubiese venido de los judíos, hermano, hoy están vendiendo, por ejemplo, la idea de que Jesús no murió realmente, lo bajaron de la cruz vivo y que se lo llevaron. Y si eso fuera cierto, hermano, nosotros estaríamos aquí adorando falsamente a nada y no tendría sentido estar aquí. Pero, hermano, Cristo murió
una vez y para siempre por nuestros pecados. Él fue a la sepultura y hay evidencias bíblicas de las cuales nosotros podemos sustentar esto. Y no solo eso, al tercer día se levantó de los muertos. Y esto nos garantiza la salvación a nosotros. Y por eso es que es importante esta expresión aquí. La salvación vino de los judíos. ¿Y por qué? Hay otra cosa importante aquí. ¿Saben por qué es importante esta expresión que la salvación vino de los judíos? Porque Dios había hecho una promesa. Vamos a ver, iglesia, un examen. ¿Dónde estaba la primera promesa del Redentor? ¿A dónde? En Génesis, capítulo 3, versículo 15. ¿Recuerdan bien el versículo? ¿Recuerdan? Habla de la mujer y la simiente. La simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Y cuándo pasó eso? En la cruz del Calvario. Cristo nació de la simiente de la mujer, de los judíos, que es precisamente lo que está diciendo Jesús aquí. Jesús está afirmando que lo que Dios había dicho en el pasado era verdad y aquí había sido cumplido. Y él estaba hablando de sí mismo. La salvación vino de los judíos. Ahora, nadie puede venir a adorar sin saber y conocer esta verdad. Si nosotros no estamos convencidos de una vez y para siempre que el Redentor vino de los judíos, que murió en la cruz del Calvario, que pagó el precio por todos nuestros pecados y que eso es suficiente, y que al tercer día resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros, entonces usted no sabe realmente qué es lo que está haciendo. Sí, en ese contexto de la samaritana, recordemos que es algo que viene de los reyes, que estaba Israel y estaba Judá. Entonces, los samaritanos eran los que habían apostatado, los que les habían hecho una religión falsa, y por eso estaban adorando falsos, y él lo afirma aquí. Ustedes tienen una adoración falsa, porque la mujer decía, bueno, aquellos dicen que allá es la verdadera adoración, y que aquí no es, y algo de cierto había en eso. El Señor le afirma aquí, ustedes no adoran lo que no saben, porque recuerda que los reyes habían creado una religión solo para que no vinieran a Jerusalén. Entonces, en ese contexto es que está justificando que la verdadera adoración debería ser al Hijo de Dios, a Dios nada más, y no a otra religión. Entonces ven, por eso es que nosotros, hermanos, alguien decía, leía hoy rápidamente un escritor y decía, cuando tú escuchas un mensaje y ese mensaje no está centrado en la persona de Jesucristo, mejor no lo vuelvas a escuchar. ¿En quién está centrando la adoración Jesús aquí, hermano? Lo que acaba de decir el hermano Bed es verdad. Había una coyuntura tremenda aquí, pero nosotros también tenemos una coyuntura tremenda. Hay muchos que están enfatizando la adoración al Cristo. Hay otros que están enfatizando la adoración hacia los milagros, los prodigios. Hay otros que están apartando la mirada de la gente hacia otras cosas y no al Redentor. Las obras son más importantes para la gente que a nuestro Redentor. Y ustedes fijan, nosotros aquí enfatizamos al Mesías y a ese Cristo que murió en la cruz del Calvario. Esa obra terminada y acabada que nos benefició a nosotros, porque estábamos en delitos y pecados y estábamos camino al infierno. Ahora, hay otro versículo importante que necesitamos ver aquí. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5. Romanos capítulo 9, ustedes saben el contexto porque lo expliqué el domingo. Romanos capítulo 9, 10 y 11 es un mensaje para los judíos. Y el versículo 1 al 5 dice Pablo aquí, verdad digo, ¿en quién? Noten que el énfasis de la predicación de Pablo era en el Señor. Nadie, hermanos, nadie que enfatiza otras cosas va a enfatizar la obra terminada del Señor y el empoderamiento a través del Señor. Pero Pablo dice, en Cristo, dice Pablo, digo una verdad. Esto me encanta porque Pablo aquí está sustentando algo bien importante. En el versículo 5
versículo 1, perdón, dice Pablo, digo la verdad en Cristo. ¿Estaba mintiendo Pablo? Vamos a ver en qué no mentía Pablo. Y Pablo dice, no miento. Y mi conciencia me da testimonio ¿en quién? Por eso es que un creyente, una persona debe de ser salva para poder adorar. Debe de tener el Espíritu Santo. Y la adoración debe de salir del interior. El Espíritu Santo debe de motivar la verdadera adoración hacia el Señor. ¿Cómo cree usted que el Señor, que el Espíritu Santo va a maldecir al Señor? Yo he oído grandes cantantes hablar en lengua dentro de las canciones y decir, arráncale el poder al Mesías. Yo soy bien cuidadoso. Nosotros cantamos una alabanza, yo no sé cómo se llama el cantante, pero no me he puesto pero a Dios sea la gloria. Pero este hombre hace un paréntesis dentro de la alabanza y dice, arranca la bazuca, la masaya. Así dice. Arrancar, ya saben ustedes qué es quitar. Una bazuca, ¿qué es un arma. Pero si usted lo traduce, el arma tiene poder, hermano, de destrucción, claro que sí. Y al final dice en hebreo, al Masaya, quítale el poder al Mesías. Es lo que está diciendo Dios. Pero son grandes adoradores. Llevan a la iglesia a maldecir al Señor. Oigan, hermano, si alguien tiene el Espíritu Santo, debería de decir, quítale el poder al Mesías. Al contrario, debería de decir, tú eres el todopoderoso Mesías. Tú tienes el control, el dominio, el imperio, el poder. Y Pablo por eso está diciendo aquí, una persona necesita ser salva para poder adorar verdaderamente. Y dice Pablo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué, hermano? Porque Israel, ya el hermano Beda acaba de hacer un comentario y dijo, los reyes destruyeron al pueblo de Israel. Y los que nos están siguiendo a través de los estudios los miércoles, pues han podido ver que todos los reyes iban de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Y yo he enseñado un principio ahí, obediencia a medias es desobediencia. O sea, alguien puede hacer, tal vez no lo malo como el otro lo hace, pero si hace alguna maldad, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, nosotros necesitamos estar persuadidos de realmente a quién adoramos, cómo adoramos y por qué lo hacemos. Y Pablo aquí dice Pablo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por quién? Por Israel. Él está hablando de Israel aquí. Miren lo que dice, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, ser maldito, agarrar una sentencia por ustedes, dice Pablo. Yo quisiera que todas las cosas que Dios tiene para ustedes, para juzgarlos, para disciplinarlos, fueran para mí, dice Pablo aquí. Miren lo que dice Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. ¿A quién le refiere Pablo aquí? A Israel, a los judíos. Pablo dice, lamentablemente Israel se ha apartado. Bueno, mataron al Mesías. Mataron al Mesías. Estaban tan corrompidos. Y en cuanto a la adoración, hermano, en cuanto a la adoración, los rabinos, el sumo sacerdote, entraba al templo. ¿Ustedes creen que Dios recibía esa adoración? Anoche estaba viendo un programa que yo casi no veo la televisión del Salvador últimamente, mejor veo otras cosas. Veo otros documentales y otras cosas que me interesan, pero anoche de repente pasaba por un canal de San Miguel y saben que la catedral de San Miguel estaba inundada de una gran fiesta pagana anoche. Espero que los creyentes no hayan ido para allá porque ayer hubo poca distensión.
Lo vieron por el carnaval. Ayer se inauguró el carnaval de San Miguel. O sea, la carne para Baal, que eso significa carnaval. Pero quiero decir esto, da tristeza, hermano. Pablo estaba triste aquí porque los judíos habían convertido el templo en cueva de ladrones. Eran negociantes, era un comercio, era un mercado, pues. ¿Qué les parece a usted, hermano, convertir esta iglesia en un comercio libre? Ajá, o un tiangue. Hay iglesias a Dios hoy en día, abunda el comercio. Pablo estaba triste por esta actitud de Israel. Pero quiero decir algo, hermano, los reyes corrompieron a Israel, apartaron la adoración al verdadero Dios, a Yahvé, y no significa que el rey era responsable solamente él. Como nosotros aquí hemos enseñado también, que cuando nosotros predicamos un principio, hermano, y usted está aquí y lo escucha, ahora ya es responsable usted también de él. Ahora, Pablo estaba triste aquí, dice, yo prefiero ser anatema, o sea, que la maldición que es para ustedes caiga sobre mí. Es más, miren lo que dice Pablo, separado. Pablo está diciendo, yo quisiera ser condenado, pero que ustedes fueran salvos. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo prefiero que la salvación no me quite a mí, pero que ustedes puedan ser afectados por la salvación. Le está diciendo a los judíos. Y en el versículo 4 Pablo dice algo bien crucial. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todas estas cosas eran para Israel, hermano. Sí, pero ¿qué hizo Israel con ellos? A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Israel rechazó todas estas cosas. Y Pablo por eso toma capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 para explicar este asunto del rechazo de Israel. Israel se metió en un serio problema. Ahora, hermano, esto debe de afectarnos. Miren el versículo 5, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo, el cual, yo no sé por qué los testigos de Jehová no pueden entender este asunto. Miren lo que dice el versículo, el cual es sobre todas las cosas bendito por los siglos. Pablo les dice, Cristo, al cual ustedes llevaron a la cruz, lo trataron como un malhechor, el más terrible de todos los malhechores, y lo llevaron y lo mataron. Ese es Dios. Y aquí viene el tema del arrepentimiento, y aquí viene el tema en el capítulo 10, en el versículo 9, si no me equivoco, dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Para quién es el mensaje, hermano? Los judíos. Capítulo 10, versículo 9. Por eso es que yo he contextualizado, porque muchos agarran ese versículo para predicar el evangelio hoy. Ese mensaje no es para nosotros, era para Israel, porque este Cristo, el que llevaron a la cruz del Calvario, era Dios, era sobre todas las cosas, es sobre todas las cosas, y lo sigue siendo y lo va a hacer hasta por siempre, hermano. A Cristo, por eso es que la verdadera adoración, cuando nosotros venimos, debemos de centrarla en nuestro Salvador y Redentor, el Mesías, el que pagó el precio por nuestro pecado. Hay tantas cosas, hermanos, que cuando dice Pablo aquí en este capítulo 9, versículo 1 al 5, de los cuales vino Cristo, Jesús vino por medio de la nación judía. Y eso es importante para nosotros, porque es importante entender todas las promesas que Dios había hecho, y Cristo era el cumplimiento de la promesa. A Abraham se le prometió que de él iba a venir esta simiente.
Sí, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y ahí entramos nosotros en esa promesa. Es decir, hermano, por eso es muy importante que la adoración nuestra sea centrada en nuestro Redentor Salvador. Ahora, ¿qué debo hacer para ser salvo? La gente se pregunta, ¿qué debo hacer? Si usted le preguntara a alguien, hubo alguien que preguntó esto, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le contestó Juan? ¿Y creer es hacer algo, hermano? No fue Juan, fue Pablo. Fue Pablo. Estamos en el contexto de Hechos, ¿recuerdan? El carcelero de Filipos, ¿recuerdan? ¿Qué debo hacer, Pablo, para ser salvo? La gente siempre me pregunta, ¿qué debo hacer? Porque quiere hacer algo. Obras. Centra la salvación en las obras. Y la salvación no tiene que ver nada con las obras. Tiene que ver con mi convicción de que lo que Cristo hizo en el Calvario, en la cruz, es suficiente para mi salvación. Y por eso muchos me preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, a la gente dice, ore y reciba a Cristo. Esto lo predican en la iglesia evangélica. Haga una oración, pasan a la gente gime como que es coyote aquí al frente. Y el predicador queda satisfecho, dice, hoy hubo mucha gente aquí. ¿A quién le dieron la adoración, hermano? Me da tristeza a mí cuando los pastores, que debieran de guiar bien al rebaño, centran la adoración en ellos mismos. ¿Está satisfecho? Todos los creyentes de Toby, ¿sabían ustedes que salen a predicar todos los domingos? Y cada vez que predican, ¿usted es salvo? No. ¿Quiere ser salvo? Sí. Hagan la oración conmigo. Hagan la oración del pecador. ¿Cómo se llama usted? Fulano de tal. Si 100 personas se encontraron en ese momento, llevan esa lista, 100 personas se salvaron. ¿Realmente se salvaron? Y yo lo digo con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Y es bíblico esto, porque algunos se enojan cuando uno dice algunas cosas aquí, pero hermano, hay que decirlo. La oración del pecador salva, hermano. No está centrada en sí mismo. Es más, ¿la oración es una obra? Claro que sí, claro que sí. No por obras para que nadie. Entonces aquel que vino y le dijo, haz esta oración conmigo, y la hicieron, y van del pastor y le lleva un listado, dice, hermano, mire, 100 personas se salvaron. Yo he dicho algunas cosas, hermano, ¿cuántos de nosotros salvamos a las personas? Vamos a ir a predicar el evangelio para salvar a las personas. He oído yo comentarios de eso en creyentes. Perdónenme, pero el Espíritu Santo no le puede quitar a usted su ministerio. ¿Estamos adorando mal, hermano, a veces? Sí, a veces nos metemos en estos problemas nosotros. Usted solo es un instrumento en el cual Dios lleva un mensaje. Es un cartero usted, es un mensajero, no más. Ojo con la vanagloria, porque a veces uno puede centrar, fui a predicar y bueno, está bien, pero hay que hacerlo de la manera correcta. Ojo con esto, porque a veces podemos ser muy frágiles en cuanto a esto. Otros dicen, dé su corazón a Dios. Una mujer estaba muriendo en el hospital. Bueno, no estaba muriendo, y no que le iban a quitar el corazón y le iban a trasplantar otro. Y llamó al pastor y le dijo, pastor, si me ponen este nuevo corazón, debo de invitar a Cristo a entrar en mi corazón. ¿Realmente entendía la salvación esta mujer? ¿Qué tal hubiera muerto esa mujer, hermano? Los pastores hoy por hoy, en vez de estar llevando al cielo a la gente, están llevándolos al infierno. Pero la gente quiere hacer algo. La gente dice, ponga a Cristo en el trono de su vida. Hermano, ¿puedo poner yo a Cristo en el trono? Es que Cristo está desde el siglo pasado y va a estar por todos los siglos hasta la eternidad. Amén, hermano.
Es que Cristo no necesita que yo lo ponga. ¿Quién soy yo para poner a Cristo? Él está en el trono, hermano, y ha estado por siempre. Pero miren, estas cosas se predican en las iglesias. Otra cosa es, miren, digan la oración del pecador, ya hablé un poco de esto. Abandonen su pecado, acuda a Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántos pecados ha abandonado usted después de ser salvo? ¿Todavía seguimos pecando? Este que está aquí es un pecador, hermano. Y yo siempre que me presento con gente nueva, siempre digo mi nombre y digo, soy un pecador salvado por la gracia del Señor. No me presento como la más chulada de las personas, porque muchos predicadores se presentan como santos. Y hay gente que quiere abandonar los pecados. No sé si ustedes han encontrado, no, voy a tratar de dejar algunas cosas y después voy a recibir al Señor. Yo era uno de esos, fíjense. Yo era uno de esos. Pensaba de que necesitaba dejar algo para creer en el Señor, para recibir al Señor. Y es al revés. Hay que recibir al Señor para empezar a dejar ciertas cosas. Porque hay un versículo que dice, he aquí todas las cosas son hechas, pero surgen de la noche a la mañana. No, esto es nuestro caminar diario. Así es de que si tú tienes algún problema con algún pecado, hermano, no te preocupes, confiésaselo al Señor. ¿Y qué dice Juan, 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos. ¿Quién nos limpia? Él nos va a limpiar. Él nos va a ayudar a quitar todas estas cosas. Muchas iglesias hoy la han convertido en la iglesia ascética. ¿Saben ustedes qué es el ascetismo? El ascetismo es sacrificar el cuerpo para poder ganar adeptos o la salvación inclusive delante de Dios. Y por eso viene el ayuno. Muchos ayunan. El hermano Fred, ustedes lo conocen, me contaba esta semana y me dice, hermano, estuve hablando con un hermano en la iglesia que ayunó, dice que ayunó 15 días porque le iba a hablar a una muchacha para que lo aceptara como novio. Y le digo yo, qué tonto es, le digo yo. Si lo que necesitaba hacer es armarse de valor y decirle la palabra correcta a la muchacha para enamorarla, no necesita sacrificar su cuerpo. Pero algunos a lo mejor voy a echarme un ayunito para conseguir la visa. Voy a echarme un ayunito para que Dios me haga un milagro. Voy a echarme y empiezan a hacer cosas. ¿Eso saben cómo se llama? Ascetismo. Sacrificar el cuerpo para ganar adeptos delante de Dios, para que Dios me haga el favor. Ahora que dice 1 de Juan 5, hermano, en cuanto si pedimos alguna cosa con fe, lo será hecho, pero dice, también dice, conforme a su voluntad. Es que, hermano, es que aquí está el asunto de la adoración, es bien importante, porque cuando yo vengo al Señor, debo de poner mis deseos y debo de dejárselo que el Señor obre con sus deseos. Probablemente Él tardará con algún asunto nuestro, o puede ser inmediato, yo no sé. No sé, y tampoco depende de cuánta fe usted tenga, hermano, porque algunos dicen, usted tiene que tener mucha fe. ¿Cuánta fe necesita, hermano, para que Dios haga algo? Es que no es la fe, hermano, el asunto. ¿Quién es el asunto aquí? Es el Señor, su voluntad. Y esto es parte de la adoración, y lo estoy diciendo porque a veces nosotros creemos que si tenemos mucha fe, Dios nos va a hacer el milagro. No, hermano, no necesitamos tanta fe, solo necesitamos depender de Él, que es la persona en la cual está centrada nuestra adoración. Y Él, conforme a su propósito, lo hará. Así funcionan las cosas. Pero ¿te han fijado que la gente pone su confianza en una botella
No voy a mostrar. En una botella de esta. ¿Saben en cuánto se la venden en San Miguel? Ha venido una iglesia brasileña, se la venden en $20 la botellita. Y si ustedes, hermano, pues sí, es un gran negociazo el que están haciendo. Pero la gente pone fe en el agua. Y mucha gente ¿saben que es sana? Hay mucha gente que es sana. La pregunta es, ¿quién lo sanó? ¿Puede sanar el diablo también, hermano? Lamentablemente así es. Y cuando yo veo la adoración centrada en otra cosa que no es nuestro Redentor y Salvador, al cual tiene todo el imperio, todo el poder, todo el dominio, que es Jesucristo, hermano, todo eso es del diablo. Y lo digo con propiedad. Más adelante vamos a ver nosotros en este estudio, y ojalá ustedes no falten, porque es muy importante aprender de eso. Vamos a hablar de algunas cosas satánicas que tienen dentro de la iglesia. Entonces, la gente quiere hacer algo, solo para rápido. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a Cristo. ¿Es bíblico esto, hermano? Sí, es bíblico, pero mal aplicado. Es mal aplicado. Lamentablemente así es. Entregue su vida a Cristo. Arrepiéntase y sea bautizado. Invite a Jesús a entrar en su corazón. Hermano, cuando usted fue salvo, ¿invitó a Cristo a entrar en su corazón o Él entró en el momento de la salvación? Y aunque usted no quiera, va a entrar. Aunque usted no quiera. Ahora, voy a hablar de otra cosa. ¿Qué sintió usted cuando entró el Espíritu Santo en usted? Tiene que haber una manifestación. No, hermano. No hay absolutamente nada de eso. Pero los carismáticos enseñan muchas cosas. Y Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gente pone sus obras, pero el Señor dice: todos han pecado y por lo tanto están separados de la gloria de Dios. La palabra destituido significa ahí separado. Hay una barrera entre Dios y los hombres. Dios no puede tener una relación con un pecador. Necesita ser salvo. Y por eso esa barrera no le permite tener una relación con el Señor. No permite esa barrera. Y esa barrera es el pecado. Esa barrera es precisamente el hecho de que yo esté tratando de hacer algo para alcanzar a Dios, y cuando Dios ha dicho que es de otra manera. Y hay mucha gente hoy llena, muchas iglesias, perdón, hoy llena de gente que cree que haciendo algo va a alcanzar la salvación. Pero la Biblia dice que no. Mientras yo hago una obra más y otra obra más y otra obra más para salvarme, lo que estoy haciendo es esa barrera todavía más alta, la estoy haciendo más fuerte, la estoy fortificando y estoy alejándome más del Señor. La gente quiere entrar por el bautismo, la gente quiere asistir a la iglesia, amar al prójimo, obedecer los 10 mandamientos, hacer muchos ritos. ¿Puede hacer algo esto para alcanzar la salvación? La respuesta es no. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, 19: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de nuestras transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Sabe qué hace la ley, hermano? La ley hace esto. Esta es la ley. Y aquí está un pecador. La ley es como un espejo. La ley solo me dice: ¿sabe qué, Luis? Tienes un problema en tu cara. Tienes unas manchas. Ahora, debo de pasarme la ley y va a desaparecer esta mancha, hermano. Yo me puedo pasar todo el tiempo el celular y para tal vez la ley me lo quita. ¿Quitará la ley algún pecado, hermano? ¿Qué es lo que hace la ley? Solo me lo muestra. Es por eso como un espejo. La ley no me dice: ¿sabe qué? Tienes un problema.
ha fallado al blanco, ha fallado al estándar de Dios. Solo eso. Pero la ley arregla el problema del pecado. No. Por eso es que la gente cree, dice la gente, obedecer los 10 mandamientos. Y les digo yo, ¿sabe qué? No son 10, son 613 mandamientos. Y hasta el día de hoy no ha habido uno tan solo que haya cumplido la ley. Solo nuestro Redentor Salvador pudo cumplir ese estándar. Y por eso murió en la cruz del Calvario, que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, el único que podía pagar el precio por nuestro pecado era el Mesías. Y ya lo pagó. Y por eso es que la salvación Dios la regala a todo aquel que cree en el Mesías. Ahora, Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, todo lo que el ser humano haga para ganar la salvación son como esas toallas femeninas que las mujeres le quitan. ¿Cómo vendría usted? Aquí está Dios, te presento esta toalla femenina. Si las mujeres ya ni la quieren cuando están sucias, ¿no es cierto? Quizás esto es fuerte para los que nos ven en el internet, pero es así. ¿Cómo puede traerle algo sucio al Señor? Aquí están mis obras. Recuerdan que en Mateo 7 muchos le van a decir al Señor, pero Señor, en el gran trono blanco va a ser esto. Pastores, maestros, profetas de este tiempo, gente que ha hecho prodigios y milagros, le van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de qué. ¿Era bueno a los ojos de los hombres lo que hacían? Sí, pero delante de Dios, ¿qué era? Trapo de inmundicia. Dios no lo acepta. Dios no lo acepta. Ahora, por eso lo único que acepta y lo único que pudo quitar esa barrera que separa al hombre de Dios era Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Ahora, el hombre a través de Cristo puede tener acceso con Dios. Toda la barrera fue destruida ahora. ¿Recuerdan ustedes en el templo con los judíos que habían rechazado al Mesías, lo habían matado? ¿Qué hizo Dios con el velo? Lo rasgó y lo rasgó de arriba hacia abajo. El velo, hermano, era así de grueso, miren, más o menos. Un hombre no podía agarrarlo, y es más, estaba tan alto que para subirse necesitaba tiempo. Pero en un momento el Señor lo rasgó. ¿Qué quería decir esto? La barrera del pecado había sido rota y ahora ya no había acceso a través del sumo sacerdote. Ahora todos tenemos acceso al Señor. ¿A través de quién? Cristo, porque Él derribó esa barrera que había entre el ser humano y Dios. ¿No es maravillosa la gracia, hermano? Es tan maravillosa, pero los seres humanos siempre piensan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Evangelio precisamente es buena noticia por eso, porque es la buena noticia de que Dios hizo algo para beneficiar a la humanidad. Y espero yo que todos los que estén aquí hayan sido salvos ya, porque entonces estarían adorando falsamente al Señor. Ya vamos a hablar un poco más de esto, pero ¿qué hizo Dios? Esto es muy importante. Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios tuvo que derramar su ira, la ira que merecíamos toda la humanidad, la derramó en Cristo Jesús. Así es de que la paga del pecado, hermano, fue posible a través de Cristo Jesús. Y por eso Dios ya no nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Tú eres culpable. Porque un inocente murió por todos los culpables. Y a esto se le llama imputación. La imputación, hermano, es que en vez de que Dios nos castigara a nosotros, en vez de que Dios tuviera un juicio en nosotros, lo hizo en su Hijo amado, el Redentor. Y todos nuestros pecados, por eso se llama imputación,
porque nuestros pecados fueron cargados en Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos pecados fueron cargados en Jesucristo, hermano? Entonces, hermano, si Cristo ya murió una sola vez por los pecados, entonces, ¿por cuántos pecados puede ser condenado usted? Por ninguno. Y aquí está el tema de la pérdida de la salvación. Muchos probablemente de los que nos escuchan por internet pueden pensar que la salvación se pierde. Si Cristo pagó el precio por todos los pecados, no hay pecado que te pueda condenar. Solo hay una cosa que puede condenar al pecador, que es no confiar en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Jesús llevó el pecado del mundo en su cuerpo sobre la cruz. Cristo llevó todos los pecados. Y esto es lo que la gente necesita entender, que Cristo pagó totalmente el precio por nuestros pecados. Ahora, y Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Hay alguien que se queda afuera, hermano? Dice todos nosotros. Jesús llevó el pecado de todos nosotros y Dios lo castigó. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios castigó nuestros pecados en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Y esto es el Evangelio. Es la buena noticia de que ahora, a través del sacrificio de Cristo, hoy tenemos el perdón de pecados nosotros. ¿Y eso es suficiente? Totalmente. No necesito nada más que hacer que de confiar o creer que eso que Cristo hizo es totalmente suficiente para el perdón de mi pecado. Ahora, Jesús es Dios, hermano. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque algunos discuten esto. Juan capítulo 20-28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios. Un ser humano estaba entendiendo la humanidad de Jesús, pero también estaba entendiendo la divinidad de Jesús. Jesús era hombre, pero también Jesús era Dios. Y esto le llamamos, teológicamente hablando, la deidad del Señor. Jesús era hombre, era un ser humano como nosotros, con la diferencia que él no tenía naturaleza pecaminosa. Este tema es largo, hermano, pero quiero explicárselo así rápidamente. ¿Por qué Jesús era hombre y no tenía la naturaleza pecaminosa? Sencillo. ¿Quién puso la semilla en María? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es Dios? Dios engendró a Jesús. Ahora, la simiente del ser humano está corrupta, hermano. ¿Sí o no? Si yo, por ejemplo, si yo tuviera un hijo, mi hijo nace pecador porque yo soy pecador. Ahora pregunto, ¿Dios es pecador? Por lo tanto, su hijo estaba sin pecado. ¿Entienden este asunto? Es un asunto teológico. Y por eso Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué es lo que necesita entonces la gente hacer? Poner su fe en la cruz del Calvario. Poner su fe en Cristo Jesús, que pagó totalmente por nuestros pecados. Y eso es suficiente para la salvación. La respuesta del hombre debe de ser no las obras, sino la fe, la convicción de que eso es verdad. Eso es lo que necesita hacer la gente. Ahora, y la gracia de Dios es un regalo, hermano. ¿Lo merecemos? No merecemos la gracia de Dios. No merecemos la salvación. Ninguno de nosotros. Dice Romanos 4:5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esto es, por ejemplo, si yo hago una obra, si yo le hago una obra al hermano Jorge, le hago un trabajo, ¿qué merezco yo? Un pago, un salario. Eso es lo que está diciendo Pablo en la primera parte aquí. Pero dice Pablo, mas al que no obra, sino cree, su fe le es contada por...
Es decir, si no hago nada de obra, pero pongo mi confianza en lo que Cristo hizo en la cruz, dice, su fe le es contada por. Es decir, Dios lo acepta, Dios lo declara inocente, aunque el mundo te vea como que eres culpable. Porque en la vida práctica no somos los mejores creyentes, ¿verdad? Hermano, usted es verdad. Como creyentes no somos las mejores personas, pero delante de Dios Él ya nos dijo, tú no tienes ninguna culpabilidad delante de mí. ¿Por qué? Porque has aceptado el sacrificio de Cristo por tu pecado. Y esto es gracia, hermano. Esto es gracia. Por eso es que la salvación es por gracia y no por obra. Ahora, por eso es que cuando vamos a adorar, y solo hemos visto un punto hoy, pero era importantísimo hablar de esto. La gente necesita ser salvo. ¿Por qué? Porque los creyentes tenemos el Espíritu Santo y que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Y solo nosotros podemos adorarlo en espíritu. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué en espíritu? Porque la adoración viene de adentro hacia afuera. ¿Cuántos están gozosos esta mañana que el Señor nos levantó? Amén. Qué bueno, hermano, qué bueno. ¿Cuántos están gozosos por su salvación hoy? Amén. Entonces hay que darle la adoración a aquel que nos ha regalado. No hay nadie más que merezca la adoración. Y por eso, hermano, solo podemos adorar en espíritu y en verdad lo que tenemos el Espíritu Santo. En espíritu, cuando realmente tenemos las convicciones correctas de quién es el Señor. Y en verdad es hablar acerca de las cosas que son doctrinales, que son teológicas. Y por eso nosotros, yo invito, hermanos, que aquellos que quieren cantarle al Señor, no se afanen mucho en buscar alabanza. ¿Saben ustedes qué dice Marco Witt? Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. ¿Qué está pidiendo Marco Witt? Juicio. Y es Marco Witt, es famoso. Ha ganado premios en esas elecciones mundanas que hacen con los artistas famosos. En los premios latinos le han dado premios a Marco Witt. Pasa por aquí, pasa por aquí. Hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo debe pasar por aquí, hermano. El único que puede pasar es el diablo, hermano, porque ese anda ahí suelto a través de los demonios. El Espíritu Santo lo anda a usted, no necesita que pase. ¿Me explico? A veces los creyentes queremos algo de afuera para poder nosotros adorar. No, hermano. Lo que necesitamos es tener comunión con el Señor y el Espíritu Santo llevará. Porque el Espíritu Santo no lo llevará a maldecir a usted, al Señor, ni a hacer cosas incorrectas delante del Señor. Por eso, hermano, cuando seleccionemos una canción, sepamos que lo que dice la canción es para el Señor, no para mí. No para mí. Lo que el Señor hizo por mí es lo que debemos de exaltar. Hoy Jesús Adrián Romero hasta pues sí, porque como la misma corriente nos influye y a los creyentes, cuando van a celebrar los 15 años de una creyente, mágicas princesas. Desde el título, hermano, ¿qué quiere decir magia, hermano? Brujería. ¿Y de dónde viene eso? Y es Jesús Adrián Romero, famoso. Ojo, porque también esto lo hacen por dinero, hermano. Y ellos ganan millonadas de dinero con esos discos que venden. Pero nosotros hagámoslo por adoración al Señor. No sigamos la corriente de este mundo, porque también todo esto trae mucha influencia. Por ahí anda un vendedor de CD en los buses que él le da duro a la gente, pero de repente dice: mire, aquí le vendo un CD de 105 canciones, alabanzas de Jesús Adrián Romero, mágica princesa, hasta la canta. Y digo yo, uy, promoviendo fanatismo, fanatismo y satanismo. Ojo con esto, ojo. Por eso, hermano, es importante
El Señor no nos va a llevar a adorar con cosas falsas. Debe de ser con lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero, hermano? Es lo teológico, lo que exalta al Rey de Reyes y Señor de Señores, no a nosotros. Eduardo Díaz Romero hizo mágicas princesas para sus hijas y él las ve como una magia. Imagínense Dios haciendo magia a través de la creación de sus dos hijas. ¿Cómo la ve usted? Dios hace magia, hermano, cuando usted procrea un hijo. Tengamos cuidado con esto, porque a veces a nosotros nos encantan estas, son bonitas, suenan bonitos, porque estos tienen unas orquestas pero pulidas, pero lo teológico no está ahí. Hay que mirar eso, lo que exalta a nuestro Redentor y Salvador. Oremos.